Vamos a empezar, hermanos, el estudio del día de hoy. Vamos a ver a otras mujeres extraordinarias el día de hoy. Y digo otras, hermanos, porque hoy vamos a ver a dos en uno, ¿ok? Dos en uno. ¿Por qué dos en uno? Porque, bueno, así la Escritura la enseña. Siempre vemos a estas dos mujeres juntas y me estoy refiriendo a Marta y a María, ¿ok? Vamos a estudiar a Marta y a María. Estas dos mujeres probablemente sus nombres no se les sean conocidos, pero seguramente si menciono a su hermano se van a acordar de ellas. Su hermano es Lázaro. Lázaro, ¿ok? Ok, entonces vamos a estudiar a estas dos mujeres, Marta y María, hermanas de Lázaro. Y ellos, hermanos, Marta, María y Lázaro, ellos vivían en una pequeña aldea llamada Betania. Okay. Esta era la ubicación en donde se encontraban ellas. Betania, hermanos, estaba cerca de Jerusalén, a más o menos aproximadamente unos 3 kilómetros de Jerusalén. Realmente no es mucho, era una ciudad muy cerca al templo donde se tenían que ir y adorar a Dios. Okay. Entonces Betania estaba cerca de Jerusalén, apuntando casi al conocido Monte de los Olivos. Ahí se encontraba Betania, ¿ok? ¿Y saben algo, hermanos? Tanto Lucas como Juan cuentan que nuestro Señor Jesucristo disfrutaba mucho la hospitalidad de esta familia. El Señor Jesucristo pasaba mucho tiempo con esta familia. Y si tú lees los evangelios, hermanos, por lo menos el Señor Jesucristo se presenta 3 veces con esa familia. Entonces, al Señor Jesús le gustaba convivir con ellos. Marta y María, hermanos, cuando las estudiamos, conforman un dúo fascinante. Realmente nos enseñan mucho y nos van a enseñar mucho, hermanos, y vamos a ver muchas cosas de ellas que nos van a servir para nuestras vidas. Y realmente cuando las vemos, hay muchas diferencias entre ellas, hay muchos aspectos diferentes, pero en esencia tienen algo en común. Ellas aman a Cristo. Ellas aman a Cristo, a pesar de sus grandes diferencias, porque son personas, individuas, con distintos caracteres, ¿no? Con distintas formas de pensar, pero al final ellas tenían algo en común. Amaban al Señor Jesucristo. De hecho, hermanos, ese distintivo de amar al Señor Jesucristo, si se han dado cuenta, hermanos, todas las mujeres que hemos estudiado hasta el día de hoy lo tienen, ¿no es cierto? Sí. Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Claro, sí, pero las mujeres del Antiguo Testamento amaban al Mesías, esperaban el regreso del Mesías, ¿no es cierto? Y las mujeres del Nuevo Testamento, ya que estaba el Mesías aquí, pues lo amaban de la misma manera, ¿no? Esta es la característica principal de una mujer extraordinaria, amar al Señor Jesucristo. Y todas ellas, hermanos, al final en sus vidas apuntaban a Él, apuntaban a Cristo. Porque al final, hermanos, esta es una característica de una mujer extraordinaria, apuntar al Mesías, que toda su vida esté centrada en el Mesías. Bueno, Marta y María no se quedaban atrás. Ellas realmente amaban al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y realmente estas mujeres son ejemplos clásicos que vamos a ver y que realmente nos van a enseñar mucho, ¿Y sabes algo, hermanos? Estas mujeres, Marta y María, ellas se convirtieron en amigas muy apreciadas y muy personales de nuestro Señor Jesucristo durante todo su ministerio terrenal. Ellas realmente tuvieron un gran amor tanto de ellas para el Señor Jesucristo como del Señor Jesucristo para ellas. Era un amor recíproco. El Señor Jesucristo amaba a esa familia. Ellas amaban al Señor Jesucristo. Y este amor, hermanos, siempre lo hemos marcado en estas historias que nos cuentan los evangelios. ¿Ok? ¿Y sabes algo? El apóstol Juan
pues realmente era un gran observador. Cuando nosotros leemos todo el Evangelio de Juan podemos ver muchos detalles, porque Juan era así. Juan era un hombre observador y realmente él se podía dar cuenta quién amaba a Jesús y Jesús a quién amaba, porque él era conocido como el apóstol del amor, ¿no es cierto? Y él se daba cuenta de esto, hermanos. Y vean lo que dice Juan, capítulo 11, versículo 5. Juan puntualiza algo muy, muy grande acerca de estas mujeres. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 5. Juan 11, versículo 5. Vean lo que dice. Dice Juan, y amaba Jesús a Marta y a su hermana. Su hermana es María. ¿Y a quién? Y a Lázaro. ¿Se dan cuenta? Jesús amaba a esta familia, ¿no? Él convivía mucho con esta familia a tal grado que llegó a amarlos. Él los amaba a cada uno de ellos. La historia bíblica, hermanos, no nos dice a detalles cómo es que esta familia llegó a tener esta amistad tan profunda con el Señor Jesucristo. Lo que algunos estudiosos dicen y lo más probable que pudo haber pasado es que Marta y María escucharon al Señor Jesucristo pues predicar, ¿no? Enseñar la palabra de Dios y obviamente ellas fueron cautivadas por las enseñanzas del Señor Jesucristo y a partir de ahí ellas fueron muy hospitalarias con Él, ¿no? Y obviamente poco a poco fueron construyendo una relación hasta llegar a estos puntos de una amistad buena, sana y amorosa, ¿no? Lo más probable es que pasó eso, ¿no? Ellas escucharon al Señor Jesús y poco a poco fueron construyendo esta amistad que tuvieron con Él. Y también, hermanos, Lucas nos hace notar, hermanos, cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas y cuando vemos las historias de Marta y María en el libro de Lucas, ahí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo de la casa de Marta y de María y de Lázaro, el Señor Jesucristo la hizo suya. Es como si fuera su casa, porque siempre se la vivía ahí, siempre estaba con ellos, hermanos. Y esto podría explicar de alguna manera cómo el Señor Jesucristo se las arreglaba para no vivir en las calles como si fuera un pordiosero. Porque si ustedes recuerdan, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no tenía nada. De hecho, vean lo que dice Mateo, capítulo 8, versículo 20. Mateo 8, versículo 20. Mateo 8, capítulo 8, versículo 20. Vean, con las mismas palabras del Señor Jesucristo, Él dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Escucha, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre es Él. Es Él mismo. Él está diciendo que Él no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, hermanos, Él no tenía una casa donde vivir. ¿Por qué? Porque Él se la pasaba de lugar en lugar predicando el Evangelio. Entonces Él no tenía algo fijo, Él no tenía algo suyo. ¿Pero qué sí tenía? Amigos. Amigos que lo amaban. Pero allí en Cafarnaúm él andaba muy cerca. Sí, Él andaba en todos lados y en todos lados tenía amigos. Y uno de estos amigos eran Marta, María y Lázaro, que lo abrigaban, que le decían, aquí está mi casa, como si fuera tuya. Y él decía, me siento en mi casa. Y a él le gustaba estar ahí, hermanos. Aparentemente, hermanos, personas como Marta y María, pues por supuesto que lo acogían con mucha regularidad en su casa, en su hogar, en su familia. Y por supuesto que él se sentía como en casa, él se sentía entre amigos. Él se sentía cómodo. A él le gustaba estar ahí. Qué bendición, ¿no es cierto? Imagínense tener al Señor Jesucristo en tu casa, que tú lo veas ahí sentado, estando cómodo, estando a gusto, platicando, tomando un café y que estén ahí, hermanos.
Y sus pláticas de Claro, Jesús con él. claro, claro. Esto es algo asombroso y qué bendición la que tuvo Marta, María y Lázaro de tener un gran amigo como el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Y sabes algo, hermano? Aquí hay un punto que no quiero saltarme y es el punto de la hospitalidad. Es un distintivo especial de esta familia. Esta familia era hospitalaria. Esta familia realmente invitaba a gente a su casa, especialmente al Señor Jesucristo. Y sabes, este distintivo es especial en Marta. Marta, en particular, ella era muy hospitalaria. Ella aparece en todas las partes de las Escrituras siempre como una mujer anfitriona, como una mujer meticulosa, haciendo las cosas de su casa, porque iban a llegar invitados. Y ella le gustaba, ella era una anfitriona. Sí, vamos a llegar al tema del afán, pero fuera de eso, hermanos, ella era hospitalaria, ¿no? De hecho, hermanos, hay algo interesante. El nombre de Marta, en su forma femenina, en hebreo, perdón, en arameo, se traduce como Señor, ¿no? Marta, en la forma aramea, se puede traducir como Señor. Señor. Y eso es curioso, pero al final esa traducción en arameo, hermanos, nos da un perfecto detalle de cómo era ella, Señor. Porque ese detalle, hermano, nos indica que probablemente Marta era la dueña de la casa. Era la dueña de la casa. De hecho, Lucas, si tú lees Lucas, hermanos, y siempre te encuentras esta historia o te encuentras a Marta, María y Lázaro, Lucas siempre dice la casa de Marta. Nunca dice la casa de María, la casa de Lázaro, no. Siempre dice la casa de Marta. Ajá. ¿Sí? Aparte, siempre ponen en primer lugar a Marta. Siempre. Siempre que los van a mencionar a los tres, en primer lugar sale Marta y después sus hermanos, ¿no? Entonces, probablemente por esa razón ella era la hermana mayor. Por eso era la dueña de la casa, porque era la hermana mayor. Y Lázaro, hermanos, aparece siempre al último. No, al último. Siempre que los mencionan, Lázaro es al último. ¿Por qué? Porque probablemente Lázaro era el hermano menor. Entonces, María era el sándwich, ¿no? Como dicen. Era la de medio, ¿no es cierto? Y eso, hermanos, pues lo podemos encontrar tanto en Lucas como en Juan. Y siempre vamos a ver esta lista de que aparece primero Marta, después María y hasta el último Juan, ¿ok? Perdón, Lázaro, sí, exactamente, y hasta el último Lázaro, perdón, ¿ok? Ahora, algunos estudiosos, hermanos, creen que Marta era viuda. Unos piensan que Marta era viuda dada a su posición como la dueña de la casa y la cabeza de la familia. Probablemente esa era la casa de Marta y de su esposo. Su esposo murió y entonces sus hermanos se fueron a vivir con ellas. Es una probabilidad que posiblemente eso pudo haber pasado, ¿no? Pero realmente todo lo que sabemos en las Escrituras, hermanos, es que pues, ellos eran 3 hermanos que vivían juntos y no hay mención acerca de que si alguno estuvo casado o no. ¿No? Esto es lo único que sabemos de las Escrituras. Ajá, es una suposición. Algunos estudiosos dicen que pudo haber pasado. Tampoco tenemos registro de sus edades. No sabemos qué edad tenía, pero cuando sale María, aparece literalmente siempre en los pies de Jesús. Si ustedes estudian los evangelios y aparece esta María, María siempre está en los pies de Jesús. Sí. Siempre aparece, siempre está en los pies de Jesús. Ajá. Entonces, sería difícil imaginar que esto lo hiciera una persona mayor que Jesús. Entonces, lo más probable es que María era menor que Jesús. Aparte, hermanos, los temperamentos y las actitudes tanto de Marta y de María
pues si tú las lees y tú puedes decir, caramba, esta actitud no la tomaría una persona madura, una persona grande, ¿no? Sus actitudes siempre son de jóvenes inexpertos, ¿no es cierto? ¿Y sabes algo interesante, hermanos? Ah, sí, pero de actitudes que hace un joven, un inexperto. Siempre ves eso. Las actitudes, y lo vamos a analizar más adelante, hermanos, pero quiero darles estos datos para que tengan en mente quién era Marta y María, ¿no? Entonces, probablemente eran mujeres jóvenes, inexpertas en la vida, y nuestro Señor Jesucristo, cuando interactúa con ellas, pues podemos ver, hermanos, que el Señor Jesucristo siempre las trata como si Él fuera el hermano mayor, porque el Señor Jesucristo las instruye, las lleva en el camino, les dice así no es así. Y entonces parece que el Señor Jesucristo es el hermano mayor y les da muchos principios de las enseñanzas, muchas lecciones de vida, muchas cosas prácticas que un joven debe de aprender, ¿no? Para tener una buena madurez. Entonces probablemente Marta y María pues no eran tan grandes, ¿no? Si el Señor Jesucristo para esta época tenía 30 años, entonces imagínate cuántos años tenía Marta, María y Lázaro. Pues eran jóvenes, ¿no? Que no rebasaban los 30 años. ¿Ok? Ahora, la Escritura da 3 relatos donde podemos encontrar a esta familia, tanto a Marta, María y Lázaro. No vamos a leer los relatos porque son relatos grandes, pero les voy a dar los pasajes, hermanos, para que ustedes los tengan presentes y puedan después estudiarlos en su casa. El primer relato donde encontramos a esta familia es en Lucas, capítulo 10, del versículo 38 al 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Y ¿esto de qué trata? Les voy a explicar de qué tratan estos versículos simplemente para tener la idea. Si ustedes han leído los evangelios, pues se les va a venir luego en mente la historia. Estos versículos, hermanos, de Lucas 10, describen un pequeño conflicto entre Marta y María sobre cómo es mejor demostrar la devoción a Cristo. Y ahí es donde principalmente, hermanos, nosotros encontramos siempre la historia del Nuevo Testamento de Marta y María, cómo Marta está apurada con sus quehaceres y María se queda adorando y escuchando al Señor Jesucristo ahí sentada sin hacer nada, ¿no? Esa es la historia que cuenta Lucas, ¿no? Y la manera en que Lucas, hermanos, describe este conflicto, pues es un conflicto muy temperamental, porque parece que las dos ahí andan en un pleito más Marta que María, ¿no? Pero es un conflicto que perfectamente coincide con los otros 2 sucesos más, ¿no? O sea, no podemos negar que son las mismas personas porque aparentemente las actitudes son las mismas, ¿ok? Entonces, uno es ahí, cuando Marta se pone a hacer sus cosas y María se queda sentado, ¿ok? El segundo avistamiento que vemos en estas mujeres o la vida de estas mujeres la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Es prácticamente todo el capítulo de Juan. Juan capítulo 11, ¿ok? Y en Juan, todo el capítulo, entonces ahí tienen para leer mucho. Tienen que leer todo el capítulo 11. Y prácticamente, hermanos, aquí en Juan 11, pues es la famosa historia conocida como la muerte de Lázaro, cuando Lázaro se muere y es traído de regreso el Señor Jesucristo para que resucite a Lázaro. Y aquí, hermanos, el trato personal que vemos de Jesús para con Marta y con María es una escena que nos hace notar mucho las características individuales de cada una de ellas, porque cada una de ellas se expresa de manera distinta para el Señor Jesucristo. Y Juan, hermanos, si ustedes leen la historia, Juan da descripciones muy detalladas y muy conmovedoras de la angustia de estas 2 hermanas por su pérdida, pero también Juan da detalles de cómo se sentía el Señor Jesucristo. No solamente de ellas 2,
sino también cómo el Señor Jesucristo las ministró en su dolor, cómo el Señor Jesucristo se conmovió por ellas, sintió el mismo dolor profundo, era un dolor personal que él tenía, ¿no es cierto? Y al final vemos cómo el Señor Jesucristo levanta a Lázaro con una manera gloriosa y lo resucita de la muerte, ¿no es cierto? Y ese es el clímax de la historia, cómo el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, ¿no? ¿Y sabes algo, hermanos? Este milagro que el Señor Jesucristo hizo de resucitar a Lázaro fue un milagro obviamente muy dramático, porque imagínense resucitar a una persona, pero también fue algo público. Fue algo público. Todos los que estaban ahí lo pudieron ver. Y eso hizo que los líderes religiosos judíos tuvieran ese pensamiento de vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Porque ellos sabían que si él empezaba a resucitar muertos, la gente lo iba a seguir más y entonces el poder de los judíos religiosos se iba a venir para abajo. Entonces ellos dijeron, tenemos que enviarlo a matar. Esto fue lo que suscitó esas ideas de los fariseos y de los escribas para matar al Señor Jesucristo. Porque era obvio, el Señor Jesucristo iba a atraer a mucha gente y el poder de ellos iba a disminuir. ¿Y sabes algo, hermanos? Marta y María notaron eso. Ellas notaron que el Señor Jesucristo había puesto en peligro su vida por haber traído a su hermano a la vida. Ellas lo sabían. Y es por esto, hermanos, que Marta y María, especialmente María, tenía un agradecimiento muy grande por el Señor Jesucristo. Un agradecimiento muy grande. Y aquí es donde aparece la escena, la tercera escena donde aparece esta familia, que se encuentra en Juan, pero ahora en el capítulo 12. Si tú lees todo el capítulo 12, te vas a encontrar en esta escena. ¿Cuál es la escena, hermanos? O la historia. Es cuando María unge los pies del Señor Jesucristo con un costoso ungüento, con un costoso perfume, ¿no? Y no solamente eso, sino que también dice la historia que Marta con su pelo le secó los pies, ¿no es cierto? ¿Y sabes algo? Mateo y Marcos también cuentan esta historia, pero ellos no describen a la mujer. Ellos simplemente dicen, y una mujer le echó perfume o sea, no dicen el nombre, no dicen que es María. Ellos simplemente describen la situación, lo que pasó. El único que dice que fue María es Juan. Es Juan, ¿ok? Y ¿sabes? Eso es algo interesante. Es algo muy interesante porque si tú lees las historias, hermanos, de estos tres ahí en Mateo, Marcos y Juan 12, si tú lees, es Marcos y Mateo, hermanos. Si tú lees la historia de ellos, te vas a dar cuenta, hermanos, que los tres sabían que María ungió los pies de Jesús porque sabían que iba a morir Jesús. Los tres, Mateo, Marcos y Juan. Uh-huh. Al final les doy los capítulos para no entrar en... Pero si ustedes lo leen, ahí se van a dar cuenta cómo los tres sabían que Jesucristo se iba a preparar para la muerte. ¿Y sabes algo? Algunos estudiosos dicen que probablemente María lo sabía también. Por eso María ungió los pies de Jesús, como si fuera un bálsamo para una persona que iba a morir. Muchos estudiosos dicen que probablemente María lo sabía. ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta de la reacción de los maestros religiosos fariseos. María se dio cuenta cuando Jesús resucitó a Lázaro, cómo esta gente empezó a odiar a Jesús y lo querían matar. ¿No es cierto? Y sabes, hermanos, seguramente, no sé, fueron los planes de Dios, pero Marta y María siempre estaban en esas escenas dramáticas. Una, la que acabamos de contar de Lázaro, los judíos se dan cuenta y quieren matarlo,
La otra escena dramática es esta, porque aquí estaba Judas, el traicionero, y Judas se enojó. Y a partir de ese suceso en adelante, Judas traiciona a Jesús, porque Judas era un hombre avaro, ¿no es cierto? Pero vean, hermanos, realmente Marta y María pues amaban al Señor Jesucristo, reflejaban una adoración para con Él y lo demostraban de distintas maneras, ¿no es cierto? María, ¿quién era? María era una verdadera adoradora. Ella realmente adoraba al Señor. De acuerdo a Mateo 26 y a Marcos 14, hermanos, que esos son los versículos de los que ahorita les iba a dar, es Mateo 26 y Marcos 14. Ahí si ustedes lo leen, se van a encontrar esta historia de cómo María unge al Señor. Sí, igual léanlo todo. Mateo 26 y Marcos 14. Aquí vemos el ungimiento de los pies de Jesús, ¿no? Que lo hizo María. Ahora, ellos dos, Marcos y Mateo, dicen que esta historia pasó en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Estaban en su casa, en la casa de Simón el leproso, cuando María agarró el perfume y ungió los pies del Señor Jesucristo. Obviamente, hermanos, una persona con lepra no habría sido capaz de atender a un grupo como este, porque no solamente estaba el Señor Jesucristo, también estaban sus discípulos. Y mucho menos un hombre con lepra podría atender en su propia casa. ¿Por qué, hermanos? Porque los leprosos eran considerados ceremonialmente impuros. Los leprosos eran impuros, porque obviamente eso fue una ordenanza del Señor. De hecho, vean, acompáñame a Levítico para que lo veas y no veas que te estoy mintiendo. Levítico 13, versículo 45 y 46. Levítico, ahí en los primeros libros del Antiguo Testamento, Levítico 13, versículo 45. Vean lo que se dice acerca de los leprosos. Levítico 13, versículo 45. ¿Ya lo tenemos? Dice así, vean. Levítico 13, versículo 45. Si no lo encuentran, no se preocupen, escuchen y vean lo que dice. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo, inmundo. Vean, versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Esta era la ordenanza de Dios. Un leproso era una persona impura, por lo tanto no podía estar con los demás y no los iba a contaminar. Entonces sáquenlo del campamento y que él viva afuera en lo que sana la llaga. Bueno, esto hacía, hermanos, que la gente hiciera a un lado a los leprosos, ¿no? Pero las Escrituras, ¿qué decían acerca de Jesús? ¿O qué dicen acerca de Jesús? Que Jesús sanaba, ¿no es cierto? Jesús sanaba a todos los que venían a Él, incluyendo ¿a quién? A leprosos. Entonces, probablemente el Señor Jesucristo sanó a Simón el leproso. Simón el leproso era probablemente un hombre que se acercó al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo, en amor, lo sanó de su lepra, ¿no? Y sabes, hermanos, por lo que leemos en la historia, probablemente Simón fue un hombre acomodado. Probablemente Simón era un hombre que tenía dinero porque no solamente estaba Jesús, sino que estaba Jesús, estaba Marta, María, Lázaro y los 12 discípulos. O sea, eran varias personas para invitar a comer, para invitar a tu casa, pues probablemente este Simón tenía los recursos para invitar a todas estas personas, ¿no?
Y lo más probable, hermanos, es que esto fue una gran fiesta. Fue una gran fiesta. ¿Por qué, hermanos? Porque esta historia cuenta el suceso después de que Lázaro resucitó. Entonces probablemente estaban festejando la resurrección de Lázaro y por eso se hizo ahí una pequeña fiesta. Lo más probable, hermano, es que Simón haya sido un hombre soltero, porque Marta aparece ahí como la anfitriona. Si ustedes leen Juan 12, si ustedes leen Mateo 26 y Marcos 14, te vas a dar cuenta, hermanos, que Marta es la que empieza a servir en la casa. Marta es la que empieza a decir, pásale. Eso quiere decir que Simón era soltero, que no tenía una mujer quien fuera la anfitriona de la casa, sino que Marta fue la que dijo, pues yo lo voy a hacer. Cuando le dice al Señor, dile a María que me venga a ayudar. No, esa es otra historia. Acuerde, aquí estamos en la historia cuando María unge los pies del Señor Jesús con perfume. Esa historia es otra que pasó más atrás de esto, ¿no? Por eso les digo, no se confundan, pero de acuerdo a los pasajes que les di, ustedes lo pueden leer en su casa y pueden ubicar bien las historias. Simplemente lo que estoy haciendo ahorita, hermanos, es darle como una pequeña introducción para ver dónde estamos parados, ¿ok? La próxima semana vamos a ver una historia en particular y es ahí donde vamos a ver aplicaciones para nuestras vidas, ¿no? Pero yo quiero contarles quién era esta mujer, cómo se comportaban estas mujeres, qué hacían. Si se dan cuenta aquí, Marta, hermanos, siempre aparece como la mujer que está dispuesta a servir, la anfitriona de la casa, la que es hospedadora, ¿no? En este caso, hermanos, en la casa de Simón el leproso, algunos estudiosos sugieren que probablemente Marta estaba trabajando como proveedora profesional, que ella se dedicaba a servir en las casas, ¿no? Pero no creo que ese sea lo correcto. Lo más probable, hermanos, es que Simón era amigo de la familia y por esa razón, pues Marta dijo, pues yo te ayudo a servir y pues no hay problema, ¿no? Y entonces Marta se dedicó a servir ahí en esa pequeña fiesta. Obviamente aquí estaba también Lázaro, ¿no? Ahí en Juan 12:2, si ustedes lo leen después, aquí estaba Lázaro. Y pues bueno, vemos a esta pequeña familia, vemos al Señor Jesucristo, vemos a sus 12 discípulos, y este es el grupo íntimo de los amigos del Señor Jesucristo. Eso es lo más probable que pudo haber sido. Aquí tenemos al grupo íntimo del Señor Jesucristo. Y podemos decir el grupo íntimo, hermanos, porque si se dan cuenta, esta celebración no fue por cualquier cosa, sino que esta celebración fue porque Lázaro resucitó. Entonces, como Lázaro resucitó, pues vamos a festejar. ¿Y con quién festejas normalmente? Pues con las personas allegadas a ti, ¿no es cierto? Con tus amigos, con tu familia. Entonces, probablemente estas personas eran muy allegadas a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y pues bueno, para agradecerle a nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué hizo María? Ungirle los pies con aceite, ¿no es cierto? María sabía exactamente cómo mostrar esa gratitud. María sabía exactamente cómo ser agradecida para con el Señor Jesucristo. Era un perfume, pero en aquel tiempo los perfumes se hacían con aceites, y se preparaba un tipo de ungüento y eso servía como un perfume, pero en esencia era preparado con aceites. Así es, ¿no? Obviamente hoy en día los perfumes pues, se preparan de otras maneras, de esencias y demás, ¿no? Pero en ese tiempo se preparaban con aceites, ¿no? Y bueno, María tenía uno y dijo, pues, yo le voy a agradecer a Jesús y se lo voy a untar. Sí. Ajá. De hecho, esa acción ya la había hecho otra mujer. Otra mujer ya había ungido los pies del Señor Jesucristo. Vean lo que dice Lucas 7:36, vean. Y esto pasó casi al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Lucas 7, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36.
Dice así, Lucas capítulo 7, versículo 36, vean, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y escucha, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagó con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Se dan cuenta? Esto ya había pasado, a Jesús ya le había pasado esto. Pero vean, esta mujer que era, de acuerdo al versículo 37. No, era pecadora. Esta mujer era pecadora. Al parecer, por esa expresión de era una mujer pecadora, lo más probable es que era una prostituta arrepentida. Era una prostituta arrepentida y ella había ungido los pies del Señor Jesucristo y los había secado con sus cabellos, exactamente como pasó en Juan 12 con María. María hizo exactamente lo mismo. Ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. ¿No es cierto? Con toda probabilidad, hermanos, Marta y María conocían este incidente. Con toda la probabilidad. Porque esto, hermanos, que acabamos de leer en Lucas 7, pasó a comienzos del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, lo más probable es que para ese tiempo María y Marta ya conocían al Señor Jesucristo. Probablemente ellas conocían esta historia, ellas conocían lo que había pasado aquí y por supuesto ellas conocían la lección que el Señor Jesucristo dio. Vean cuál fue la lección en el versículo 47. Ahí mismo, más abajito, versículo 47, vean lo que dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Escucha, seguramente María escuchó estas palabras y ella quiso replicarlo, dando a entender que ella amaba mucho al Señor Jesucristo. Porque esta fue una acción de una mujer pecadora, arrepentida, que ahora amaba al Mesías. ¿Ok? Entonces María a lo mejor tenía eso en mente y dijo, pues yo también amo a Jesús y lo amo ahora más porque ha resucitado a mi hermano. Entonces, como lo amo, pues voy a ungir sus pies con perfume y los voy a secar con mis cabellos. Probablemente ella pensó esto, hermanos, y quiso agradecerle al Señor Jesucristo de esta manera. ¿No es cierto? Entonces, tanto Mateo como Marcos, hermanos, al ver la historia de María, hermana de Lázaro, ellos nos hacen ver que Jesús aceptó de buena gana, de buena disposición, esta expresión de adoración. Jesucristo no le dijo, oye María, hazte para allá, ¿por qué me echas perfume? No. Ellos relatan que Jesús lo aceptó, que Jesús dijo, está bien, hazlo, no hay problema porque me estás adorando, me estás agradeciendo, yo que soy el Dios verdadero, ¿no? Pero por otro lado, hermanos, nos hacen saber que estaba Judas. Y Judas no estaba de acuerdo porque era un perfume costoso, ¿no es cierto? Y entonces Judas se sintió y dijo, ¿por qué lo derrochan? Si ahí hay dinero, ¿no es cierto? Pero él no se preocupaba por el perfume, él se preocupaba ¿por qué? Por el dinero, por la avaricia, él era un hombre avaro. Y él se enojó, ¿no? Y como les comenté hace un rato, hermanos, esta acción hizo que Judas traicionara al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esto fue lo que dijo, yo ya no puedo estar con Jesús. Y enseguida él va y vende a Jesús. Lo traiciona totalmente por lo que pasó en esta historia. Entonces, hermanos, las vidas de estas dos mujeres siempre se cruzan y siempre hay algo que pasa que al siguiente corte quieren matar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? No sé, pero siempre pasa esto. Las mujeres siempre están ahí en una acción que hace que quieran matar al Señor Jesucristo.
Sí, claro, obviamente los fariseos siempre están ahí queriendo atacar, ¿no? Al final, pues sabemos lo que pasó, la agarraron al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero, bueno, María, pues era una mujer adoradora. María expresaba su adoración para con el Señor Jesucristo. Ella se entregaba en eso, en la adoración a Jesús. Ahora, hermanos, simplemente les estoy dando una pequeña introducción, como ya lo mencioné. Esto lo vamos a ver la otra semana a más detalle, ¿ok? Pero así era María. María era una mujer adoradora, que quería expresar su gratitud, que quería expresar su amor para con el Señor Jesucristo. Ahora, Marta, ¿quién era? Marta era una mujer devota al Señor Jesús. Acompáñame a Lucas 10, vean hermanos, que es la historia que la gran mayoría conoce. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, miren, vamos a leer rápidamente Lucas 10, 38, ¿ya lo tenemos? Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta descripción, hermanos, que hace Lucas de la conducta de Marta es una de las cosas que apoya la idea que estos tres hermanos eran adultos jóvenes. Eran adultos jóvenes, porque Marta se queja de su hermana que no hace nada, ¿no? Como si Marta no pudiera hacer solita las cosas y decir, bueno, pues yo lo hago, no hay problema. Pero ella se queja porque su hermana no la ayuda. Esas son actitudes de una persona inmadura, ¿no es cierto? Entonces probablemente estas mujeres sean jóvenes. Pero ¿cuál fue la réplica del Señor Jesucristo? Aunque el Señor Jesucristo, por supuesto, le habló con amor, con una suave caricia, por así decirlo, hermanos, el Señor Jesucristo tenía una actitud paternal, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo les habló con toda autoridad, les dijo cuáles eran las cosas que tenían que ser, ¿no es cierto? Entonces, al parecer, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de acuerdo a esta historia, fue invitado ¿por quién? Por Marta, ¿no es cierto? Dice ahí en el versículo 38 que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces, vemos que Marta fue quien invitó al Señor Jesucristo. Ella le dio la bienvenida, ¿no es cierto? Eso significa, hermanos, que Marta era una verdadera maestra de ceremonias en su casa. Ella era la que atendía, ella era la que daba la bienvenida, ella era la que invitaba a las personas. Era una maestra de ceremonias, hermanos, de su casa, ¿no es cierto? ¿Y sabes algo, hermanos? En Lucas 7, 36 al 50, cuando nuestro Señor Jesucristo visitó el hogar de Simón el fariseo, y hablamos de él, de Simón el fariseo, en Lucas 7, 36. En esta ocasión, hermanos, es la historia que acabamos de ver de Simón el fariseo. En esa ocasión, hermanos, la hospitalidad era poca. Simón era un hombre que no era hospitalario. De hecho, Simón no le ofreció agua a Jesús para lavarse los pies. Simón tampoco lo saludó de forma apropiada. De hecho, vean, acompáñame Lucas 7, 44, ¿qué es lo que dice? Lucas 7, 44, vean lo que dice. Ahí atrasito, Lucas 7, 44, dice así: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y escucha, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas.
Detengámonos ahí tantito, hermanos. Date cuenta cómo Jesús dice, no me diste agua para mis pies. Aquí, hermanos, hay unos desaires muy grandes culturales. ¿Por qué? Porque el lavado de los pies a los invitados, hermanos, era una costumbre del primer siglo de Medio Oriente. Era una costumbre que se tenía que hacer sí o sí, y que eso reflejaba cordialidad, respeto para con tu invitado, hermanos. En nuestros tiempos sería como si tú invitas a alguien a tu casa y lo primero que haces probablemente es decir, pues dame tu chamarra, te la coloco en un lado, ¿no? O lo primero que nosotros hacemos cuando alguien llega a nuestra casa es, siéntate, ¿quieres algo de tomar? ¿No es cierto? Como forma cordial de recibir a las personas, ¿no es cierto? Bueno, en tiempos del Señor Jesucristo, lo cordial era lavarle los pies. De hecho, ¿ustedes recuerdan la historia del aposento alto? De la última cena. El Señor Jesucristo le lava los pies a sus discípulos, ¿no es cierto? Porque el Señor era el anfitrión. Entonces Él como anfitrión, de manera de respeto, le lava los pies a sus discípulos. Obviamente eso trae una historia más profunda, pero en esencia, culturalmente, eso es lo que tenías que hacer por respeto, lavarle los pies a tus invitados. En esta ocasión, no pasó. Simón el fariseo ni siquiera lo tomó en cuenta. Jesús le dice, tú ni siquiera me lavaste los pies, ¿no? Pero esta mujer sí enjuagó sus lágrimas con sus cabellos, ¿no es cierto? Y aquí, hermanos, simplemente hay un tema cultural. Hay un tema cultural. Pero si te das cuenta, hermanos, regresando a Marta, ella estaba del lado opuesto. Y de un lado opuesto extremo del ser hospitalario. Simón, el fariseo, no era hospitalario. No tenía nada de hospitalidad. Marta sí lo tenía, pero lo tenía al extremo. Al extremo. Y ella se quejaba continuamente por su hermana que no le ayudaba. Y ella quería ser hospitalaria al extremo, hermanos, ¿no? Ella lo llevaba más allá. Ella deseaba que todo estuviera perfectamente. ¿Se le puede admirar por eso? Pues sí, probablemente se le puede admirar porque pues, era una muy buena dueña de su casa. Era algo admirable lo que hacía, pero no era lo ideal. No era lo ideal, hermanos. Y sabes, en esa historia, hermanos, me encanta cómo Jesús entra en escena. Él es el invitado perfecto, ¿no es cierto? Instantáneamente, Él se sienta en la casa, se acomoda, disfruta de su amistad, disfruta de sus amigos, platica, conversa con ellos, y Él siempre está entrando en un debate, en una plática, en una enseñanza, ¿no es cierto? Y siempre da instrucciones para que sus oyentes puedan practicar las buenas prácticas que Dios quiere que hagan, ¿no? Sus discípulos probablemente están ahí sentados con Él, haciéndole preguntas. ¿Y qué pasó con esto, Jesús? ¿Cómo nos tenemos que comportar, no es cierto? Y Él, hermanos, estaba dando respuestas con probablemente pensamientos provocadores, con autoridad, con cuestiones muy edificantes. Y tenemos ahí a este grupo siendo enseñado por el Señor Jesucristo. Y el instinto de María fue sentarse a sus pies y decir, pues esto está interesante, quiero aprender más de Él, escucho sus palabras, ¿no es cierto? Pero por otro lado está Marta. Marta, la melindrosa, la que siempre está trabajando, la que siempre está pensando en los preparativos de su casa. Porque ella es una buena anfitriona, pero una anfitriona que está llevando las cosas ¿a dónde? Al extremo, ¿no es cierto? Pero entonces vean, hermanos, aquí tenemos a dos mujeres. Una mujer que adora, María, la adoradora, y Marta, la sierva devota, la que es buena hospitalaria, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a estas dos mujeres. Ahora, por cuestiones de tiempo, hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar, como esta pequeña introducción de quiénes son estas dos mujeres. Y la próxima semana, hermanos, vamos a ver este conflicto de estas dos hermanas, cómo es que se comportaba cada una y cómo es que nos sirve esto para nuestras vidas, cómo es que nosotros tenemos que ser para con Dios. Pero eso lo dejamos para la otra semana, ¿ok?